Esta mesa corresponde a educación no sexista. Primero me presento como moderadora. Mi nombre es Karina Toledo, profesora de Historia de Formación, con creo que como 12 o 14 años de docencia ya, uno más o menos. Trabajo en educación pública. Del 2018 soy parte del hermoso, amoroso círculo de profesoras feministas Manuela Barca, y voy a estar moderando la mesa. La mesa, para introducirles, desde educación no sexista se piensa a partir de la necesidad de conocer y compartir iniciativas de deconstrucción radical de estereotipos de género que permitan la creación de ambientes de aprendizajes verdaderamente equitativos, sin sesgos sexistas y androcéntricos. Para analizar en profundidad este tema, vamos a contar con 3 ponencias de 10 minutos cada una y luego un espacio para preguntas o comentarios de asistentes. En primer lugar, vamos a escuchar a Gabriela Bustamante, docente Coyucrá del Liceo Juanita Fernández Solar, profesora de castellano en la UNCE, magíster de gestión curricular y presidenta del Comunal Recoleta del Colegio de Profesoras. Su presentación se titula Marzo y la lucha histórica de miles de mujeres por una vida plena. Gracias para todos y todas. Buenas tardes a todos, todas, todos. Bueno, ya aquí la compañera me presentó. Actualmente estoy trabajando como docente apoyo CRA. Sin embargo, es una experiencia que en realidad data de este año porque ya llevo 13 años en aula, particularmente dictando, ¿verdad?, la asignatura de lengua y literatura. Y más particularmente aún en espacios, ¿verdad?, en comunas más bien populares, en donde por supuesto resulta más necesario y relevante dar cierta visibilización a temáticas relacionadas con género. El objetivo de esta ponencia es precisamente proponer una secuencia didáctica para producción textual, problematizando sobre distintos tipos de violencia de género y sus causas. Quisiera aquí detenerme un poquito para mencionar que esta secuencia didáctica la trabajé por lo menos 3 años, por supuesto con las revisiones pertinentes, y que en el desarrollo de la secuencia, por supuesto, también estuvieron involucradas colegas del proyecto de integración de mi escuela, y con esto también me parece, por supuesto, siempre relevante en todos los espacios, sobre todo los espacios de pedagogía crítica y pedagogía feminista, insistir en las demandas de nuestras colegas educadoras diferenciales, en el pago de la mención, pero no solamente el pago de la mención, sino que en el término de todas las formas de exclusión sistemática a las que son expuestas en las distintas comunidades educativas. ¿De dónde surge esta necesidad de trabajo pedagógico? Bueno, primero de situarme como mujer, trabajadora de la educación, soy madre de una adolescente además, soy militante de partido político y también soy dirigente gremial. Y con respecto a lo último, creo que ya desde la experiencia que me ha dado la dirigencia en los últimos años, pero particularmente en el Comunal Recoleta hace 1 año y medio ya, he podido contemplar diversas formas, ¿verdad?, de machismo que están presentes en las organizaciones de trabajadores y trabajadoras, y por eso, y siendo también yo como mujer víctima de esas formas, ¿verdad?, me hace más sentido todavía insistir desde el espacio de la escuela en acciones como esta, desde lo pedagógico. También esta propuesta nace desde distintas experiencias dialógicas con estudiantes, pero también con pares. Y acá, bueno, seguramente expresiones que hemos escuchado todos, todas, todos de nuestros mismos estudiantes, ¿verdad?, en donde en primer lugar no se reconoce el trabajo doméstico y de cuidado como trabajo,
¿verdad? Sino que más bien a roles que son propios de las mujeres, y que eso también está instalado en el discurso de la escuela, en los equipos directivos, entre también profesoras, ¿verdad? Y por supuesto nuestros colegas varones. Entonces, ahí, claro, hay un reconocimiento de las distintas formas de violencia de género. Por supuesto que hay un reconocimiento mayor de aquellas que son más evidentes, más visibles. Sabemos que la violencia de género en realidad tiene formas también bastante particulares que no son reconocidas aún. Pero lo que a mí me llamó la atención, sobre todo como militante de partido político, en este caso yo milité del Partido Comunista, me llamó mucho la atención que esas formas de violencia de género no eran problematizadas en cuanto a que las provoca, ¿verdad? Solamente reconocemos hoy día que esto es violencia, pero no que lo origina, y en eso me parece importante trabajarlo desde el aula. ¿Por qué? Porque, a ver, ¿cuáles son las ideas que se sustenta mi propuesta? Primero, desde un análisis marxista en el que entendemos que todas las relaciones sociales finalmente derivan del modo de producción capitalista, y que esta base económica finalmente de nuestra sociedad es la que va a determinar toda una superestructura que finalmente corresponde a culturas, políticas, leyes, ¿verdad? Que sustentan, ¿verdad?, una determinada ideología, determinadas creencias que finalmente terminan en un consenso de las clases que en este caso somos dominadas, y terminamos aceptando, naturalizando esa dominación. Y en el caso particular, sí, vamos a ver. No, la siguiente. No, anterior. Y en el caso también, respecto a lo último de esta superestructura, ¿verdad?, que sostiene finalmente este modo de producción y las relaciones sociales que derivan de él, también es importante señalar, y aquí me quiero detener a mencionar que mis lecturas principales con respecto a esto son los textos de Silvia Federici, que es marxista, ¿verdad?, y también feminista, en donde ella plantea que es necesario el diálogo entre marxismo y feminismo. Y ella lo plantea en el sentido de que finalmente el feminismo es un movimiento que lucha por la liberación, ¿verdad?, no solamente de las mujeres, sino que de la humanidad toda. Y en ese sentido se hace necesario este diálogo permanente. Y además ahí esta autora en particular releva aquello y que de hecho la crítica que se le hace desde el feminismo al marxismo, que no se tiene como Marx en su época no fue capaz de visibilizar todo lo relacionado al trabajo doméstico de cuidado, siendo que es el trabajo que sostiene la vida, y que finalmente al ser invisibilizado y al ser las mujeres relegadas al espacio de lo privado, el capital se apropia en el fondo del 100% de la plusvalía que generaría nuestro trabajo. Esa es la crítica principal que hace esta autora, y que además de eso está sustentado, ¿verdad?, por una serie de creencias que lo validan, lo legitiman. Es importante señalar ahí un dato de ONU Mujeres que señala que en el caso de América Latina y en el Caribe, el trabajo doméstico y de cuidados equivale al 20 al 25% del Producto Interno Bruto, y que en realidad esto se calcula ¿de qué manera? Se calcula porque nosotros sabemos, ¿verdad?, que el trabajo doméstico y el de cuidado finalmente es un trabajo que tiene un valor en el mercado también. Entonces, a partir de distintas encuestas, ¿verdad?, en donde las mujeres, que somos las principales, ¿verdad?, cuidadoras y trabajadoras domésticas, cuánto tiempo le dedicamos a este tipo de labores, se indica que, bueno, a partir de la cantidad de horas que arroja esa encuesta, se le asocia un valor, y ese es el dato que arroja en este caso ONU Mujeres. Y por último, que la realidad definitivamente para que pueda ser transformada tiene que ser conocida y comprendida a cabalidad, y en ese sentido los aportes del materialismo histórico como herramienta de análisis, ¿verdad?, son fundamentales para entender la realidad de una manera científica y desde ahí generar propuestas para la superación del modelo. Con respecto, y otras ideas también que sustentan esta propuesta. De hecho, yo llamo esta secuencia didáctica Marzo y la lucha histórica de miles de mujeres por una vida plena para todos y todas. Porque al presentársela a nuestros y nuestras estudiantes es importante, se
las distintas formas de violencia que por supuesto sufrimos las mujeres y disidencias, pero también tienen consecuencias, ¿verdad?, en lo cotidiano, en quienes son hombres, ¿verdad? Y por tanto ahí me hizo mucho sentido en algún momento la lectura de Chimamanda Adichie y también de Bell Hooks, que plantean, ¿verdad?, que efectivamente para que el feminismo avance debe hacerlo, ¿verdad?, con la colaboración también de nuestros compañeros y si estamos hablando específicamente del espacio de la escuela, también tenemos que, para poder relevar el feminismo como un movimiento necesario para la liberación de la mujer, ¿verdad?, y la sociedad toda también, como partícipes, ¿verdad? Y por eso que le puse como este nombre más amable, que se entienda, porque muchas veces cuando hablamos de feminismo en las escuelas, de inmediato nuestros estudiantes, varones, ¿verdad?, se sienten muy atacados, ¿verdad? Y se genera ahí una vulnerabilidad importante, porque además, sobre todo quienes trabajamos en sectores populares, vemos cómo los chicos particularmente reproducen ciertas formas, ¿verdad?, que vienen naturalizadas desde sus hogares, desde lo que ellos ven, ¿verdad? Y por tanto ahí se tiene que establecer un diálogo más cercano, más fraterno, para poder convencer finalmente. Con respecto a la secuencia de aprendizaje, bueno, yo la trabajé en segundo medio, el último año que la trabajé, y destiné 24 horas pedagógicas, es decir, todo el mes de marzo. Consideraba importante, bueno, en la escuela donde trabajo, consideraba importante que marzo no quedara como un hito particular de una fecha, ¿verdad?, que es el Día de la Mujer Trabajadora, sino que más bien hubiera, se pensara pedagógicamente de manera más profunda y se generaran propuestas, ojalá también hay en coordinación con otras asignaturas. Y yo particularmente ocupé 3 objetivos de aprendizaje de la asignatura que es mi especialidad. El objetivo 10, ¿verdad?, analizar y evaluar textos de los medios de comunicación como noticias, reportajes, cartas del director, propaganda, crónicas. El 3 es planificar, escribir, revisar, escribir y editar sus textos en función del contexto, el destinatario y el propósito, y por último dialogar constructivamente para el debate o explorar ideas. El tercer objetivo es bien fundamental porque en la medida que íbamos realizando materiales distintos con los y los estudiantes, hay que generar interacciones que promuevan el diálogo, ¿verdad?, y que promuevan la interacción de ideas, en donde ellos mismos iban también valorando los aportes que se iban realizando en la clase, pero también con cuidado único con respecto a cómo se generan esas interacciones, pensando que dentro de todas las temáticas veíamos temas como, no sé, identidad de género, diversidad sexogenérica, que por supuesto son súper pertinentes para la realidad educativa y ahí había que abordarlo, ¿verdad?, con bastante respeto y cuidado. En los contenidos específicos, texto argumentativo, mecanismos de sustitución léxica y uso de conectores. ¿Para qué? Para finalmente poder generar un texto argumentativo. En la producción de un texto argumentativo específicamente más una columna de opinión. Yo acá en realidad, bueno, agregué, ¿verdad?, pantallazos de diversos materiales que fui en este caso trabajando. Por ejemplo, para la argumentación era necesario que primero la y los estudiantes pudiesen identificar distintas formas de violencia de género, y ahí, ¿verdad?, trabajamos elementos claves de la argumentación como tesis, estructura argumentativa y otros. Por ejemplo, acá, esta guía es una guía muy bonita, parte de hecho con una infografía con datos sobre sensibilidades masculinas. Entonces, es un material de mucho provecho para sensibilizar sobre todo a nuestros estudiantes varones, ¿verdad?, con respecto al tema de la emocionalidad y cómo también estas imposiciones y roles de género a ellos emocionalmente los han obligado a anularse. Y bueno, ahí en esa guía también se trabajaba, decíamos, revisión de fragmentos del libro Todos deberíamos ser feministas, ¿verdad?, de Chimamanda, y también ahí reforzamos argumentación como contenido central. Acá lo mismo.
violencia física, ¿verdad? Hay como datos de violencia en México para trabajar. Ahí trabajamos infografía, ¿verdad? Que igual es un género más bien híbrido porque tiene el argumentativo, pero también de información, y en particular para la revisión de datos. Los estudiantes tuvieran datos concretos y que pudiesen entender que cuando hablamos de violencia de género lo hacemos precisamente porque hay datos que sostienen que la mujer y las disidencias históricamente han sido víctimas de diversos tipos de violencia. También se puede trabajar argumentación. Acá, otra guía que mira, yo aquí la hice trabajando fragmentos de un texto de la Nerea Ugarte, porque tardíamente conocí a Esther Pineda. Si hubiese conocido a Esther Pineda antes, que muchos de sus planteamientos los toma Nerea Ugarte en su libro La dictadura del amor propio, probablemente lo hubiese tomado mucho más pertinente, pero acá también dialogamos con los estudiantes con respecto a las imposiciones, ¿verdad? Sobre todo desde lo físico, que tenemos tanto hombres como mujeres, y que también hizo mucho sentido para reconocer como los distintos tipos de violencia, particularmente las mujeres y disidencias, pero también qué de aquello afecta a los varones. Y acá también una propuesta, pensando que Conectores es un contenido muy pertinente para la producción textual, ¿verdad? Aquí lo trabajamos, ¿verdad? Revisando protocolos de violencia de género, pero también revisando categorías, ¿verdad?, relacionadas a las diversidades sexogenéricas. Por ahí, para finalizar, bueno, por ahí me quedó una guía que también le sacamos mucho provecho en aula, que era de mecanismo de sustitución léxica, pero no tuve cómo poder recuperarla. Y por último, la evaluación. Y que acá, la evaluación ahí consistía precisamente en la producción, ya con todos los elementos que habíamos trabajado en el mes, en la producción de un texto argumentativo, una columna de opinión, que en este caso para la realidad concreta del lugar donde trabajo Recoleta, justo en ese tiempo Daniel Jadwe y otras diputadas habían sacado una columna de opinión que hablaba sobre la necesidad del reconocimiento constitucional del trabajo doméstico y de cuidados. Entonces, ahí, con esto finalizo, hay, desde mi especialidad, ¿verdad?, hay fases para la producción textual, en donde se entiende que un escritor novato requiere de toda una estructura para poder transformar el conocimiento que adquiere. Y en esas fases, ¿verdad?, tiene que estar sí o sí la fase al acceso al conocimiento, que es revisar finalmente el tipo de género que le vamos a solicitar desarrollar en clases, cuáles son sus características estables, ¿verdad?, y también el análisis de esa estructura. Después una fase de planificación, de un plan de escritura donde ellos mismos determinan un objetivo, una fase de textualización, que es crear borradores y aplicar las retroalimentaciones que como docentes, ¿verdad?, podemos realizarles, y por último una fase de edición y publicación, que quizás es la más importante de todas, porque no hay ningún trabajo que las y los estudiantes puedan considerar significativo, o sea, no todo el tiempo que dedicamos y también los esfuerzos aplicados en el diseño, que no sea visualizado o reconocido por sus pares. Ahí la dejo. Muchas gracias. Referencias bibliográficas para adentrarse más en el tema, especialmente de los cuidados. Vamos a seguir con Paula Aravena, profesora de Historia, proveniente de la Quinta Región, diplomada en Estudios de Género y en Sistemas de Cuidado. Pertenece a la colectiva La Guacha Feminista del Paraíso y nos invitará a conocer su experiencia. Cuidar también es hacer historia. Una propuesta didáctica sobre el feminismo, desde el feminismo, para reconocer a las mujeres como sujetas históricas. Gracias. Sí. Buenas tardes a todas, todos y todos. Bueno, lo primero es que voy a tratar de ser breve, así que pasemos a la siguiente línea. ¿Cómo surge la idea? Principalmente por una preocupación que tengo por años de militancia feminista y de experiencia como profesora. Siempre discutimos en el área de la historia, geografía y ciencias sociales cómo incorporar a las mujeres al currículum.
Sabemos que el Ministerio y todos sus asesores hacen más difícil el camino o más lento el camino, ¿no?, de lo que nos gustaría. Y también cómo hacer que la historia parezca cercana a nuestras y nuestros estudiantes, que entiendan que es algo de la vida cotidiana, que no es algo de grandes héroes, heroínas, que a pesar que sí los tenemos que incorporar, no, pero que la historia es nuestra vida también cotidiana, nuestra vida diaria. En este sentido surge esta idea de un análisis en que se observa que todavía las incorporaciones de las mujeres son insuficientes, y a mi parecer es porque no existe una mirada feminista crítica que pueda presentarnos esta nueva visión o esta visión de la educación de la historia. Hasta la fecha lo que se ha hecho no es suficiente, puesto que, nuevamente, desde mi visión, se presenta la incorporación de las mujeres a una equiparación, a presentar a los roles que hemos desempeñado nosotras en relación a lo que han hecho los hombres. Entonces, siempre hay como una especie de anexo desde la independencia, pero además están estas mujeres que hicieron estas cosas. Como que siempre es el añadido de lo que la historia oficial nos relata desde una visión súper masculinista o masculinizada. No se malentienda, yo creo que está bien presentar a Paola Jara Quemada, creo que es importante que presentemos a estas mujeres ejemplares, bacanas, como queramos llamarles, pero a mi parecer no es suficiente. Entonces, la propuesta que yo traigo surge desde la necesidad de reconocer, valorar y visibilizar las historias que parecen comunes, las historias que parecen simples, pero que no han sido reconocidas hasta el día de hoy y que hacen funcionar al mundo, hacen funcionar al sistema capitalista, que muchos queremos erradicar, ¿cierto?, destruir, pero que es el que tenemos, y que al final el trabajo de cuidado viene siendo la actividad que hace funcionar al mundo y que desarrollamos mujeres y disidencias en primer lugar. Entonces era súper relevante. Bueno, yo vengo con una propuesta, yo trabajo ahora en un colegio de Peñalolén y trabajo de quinto a séptimo y traigo una propuesta para sexto. Esta frase quería incorporarla solamente como para que lo pensemos, pero cuando leí a María Pérez Orozco, una economista feminista, ella en unos momentos menciona: sin cuidado no hay economía, y al final sin cuidado tampoco hay historia. Entonces eso es lo que vengo como a proponer. Sí, la propuesta. Yo traigo, hasta el momento he pensado, las he cambiado, las he modificado, pero estoy pensando en 3 estrategias didácticas que tienen que ver con la revisión de biografías familiares, que me parece que para trabajar en los cursos más pequeños es súper importante para aterrizar, ¿no?, el conocimiento de la historia. Lecturas de textos históricos que hablen sobre los roles de las mujeres al cuidado en hechos relevantes, por ejemplo, en crisis económicas, en batallas. Hay una tesis muy bonita de la Universidad de Chile donde habla cómo en la construcción de la sociedad del siglo XIX y siglo XX, la importancia de las lavanderas, la importancia de la ropa blanca era fundamental para la construcción de una identidad popular. Entonces, desde esa mirada es lo que yo traigo esta propuesta. Y la creación de un banderín que les encanta a los niños y niñas, y finalmente ojalá terminar con nosotros. Pasemos. Bueno, la clase, ejemplo, duración 90 minutos, porque también los objetivos obligatorios no se calculan en el quehacer, en la asignatura de Historia, Geografía y Ciencias Sociales, y yo lo incorporaré, porque lo voy a hacer este año, cuando llegue, porque estoy un poco atrasada, al OA7, que es explicar y dar ejemplos de la progresiva democratización de la sociedad durante el siglo XX, considerando el acceso creciente al voto, la participación de la mujer en la vida pública y el acceso a la educación y la cultura de otros. Entonces me parecía que era perfecto ir planteando estos 2 caminos, ¿no?, de estas mujeres excepcionales, de estos movimientos muy interesantes, pero que probablemente estas mujeres también estaban desarrollándose en un doble o triple rol, ¿no? Y las otras mujeres que no aparecen en la historia desempeñándose en este rol tradicional. El objetivo de la clase, entonces, reconocer el trabajo de cuidado realizado por las mujeres como una
histórica relevante. Acá, esto es lo que yo he cambiado 1000 veces. El primer momento de la clase, mi idea era presentar dos imágenes. ¿Por qué elegí la Guerra del Pacífico? No porque a mí me enloquezca, pero a los niños y a las niñas es algo que les llama mucho la atención. Por lo menos en sexto, como que me preguntan todo el rato, ¿cuándo vamos a llegar a eso? ¿Cuándo vamos a llegar a eso? Y pensaba también después en la media, la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Que encontré otro contenido que como que están súper pendientes de esos momentos. Poner estas imágenes y poner alguna imagen de este entramado de mujeres realizando la alimentación. No me decidí por ninguna de las dos, por eso las puse, pero la idea era poner una. Y plantearnos preguntas. ¿Cuál de estas imágenes creen que representa un hecho histórico? ¿Por qué? ¿Qué pasaría si nadie cuidara de los enfermos, los niños, niñas, o preparara comida durante estos tiempos difíciles? Plantear unas preguntas que obviamente van con una intención, pero que la idea es generar una reflexión en torno a estas imágenes. Insisto, puede ser que cambie de aquí a un ratito más las imágenes, pero la idea era poner estas batallas, este referente, ¿no?, del hecho histórico y poner estas historias más comunes, cotidianas, dentro de la reflexión de manera. El momento 2, mi idea es, yo, lo revisé esta presentación el día de la mañana, a las 7, y me di cuenta que el texto está un poquito complejo. Entonces, para un sexto yo creo que voy a tener que modificarlo, pero es una frase muy bonita que lanza una doctora en prehistoria, que es muy rarísimo que yo en prehistoria, pero de Raquel Liceras, que dice que la historia, si la evaluamos a través del cuidado desde la prehistoria, no hemos cambiado en casi nada. Y que uno de los mayores elementos de modernidad que ella percibía en la prehistoria era que había un hueso solidificado. Para que existiera un hueso solidificado tenía que haber cuidado y tenía que haber un tiempo de detención de la migración. Miren lo importante, o sea, yo sé que puede ser latero, pero miren lo importante que es de la detención de la migración, porque tenía que detenerse a esas personas de caminar para que se sanara ese hueso, ¿no? Entonces, plantearles a ellos, ¿qué significa cuidar? ¿Quién cuida? Y ahí la respuesta probablemente va a ser súper múltiple, porque en las escuelas, en el colegio donde yo me manejo, las historias de vida también son súper diversas, muchas precarizadas, entonces probablemente va a salir una conversación enriquecedora. Y el momento 3, relatos familiares. Tengo esperado que dure 25 minutos, no lo sé, es una propuesta creo que quizás muy ideal. Mi idea es presentarles pequeños triángulos de cartulinas ya listas, donde puedan escribir breves relatos sobre mujeres de su familia o comunidad que hayan cuidado. Madre, abuela, tía, también pueden ser hombres, pero en general sabemos que los roles de cuidador los hacemos mujeres en incidencia, entonces si salen, genial, pero va a ser orientada a esta visión. Con algún recuerdo que tengan de sus vidas que marque una fiesta familiar, la creación de un centro comunitario. Hay algunos niños que se vinculan con el fútbol, que lo he escuchado en las otras presentaciones, que también los partidos de fútbol son súper importantes, el asado que se forma después, o sea, como ir conversando de esto, y que lo puedan dibujar o escribir en este triángulo para luego compartirlo con la clase. ¿Cuál es lo interesante de esto? A mi parecer es que podemos hacer una vinculación con la familia, porque podemos pedirle el día anterior que conversen, o la clase anterior que conversen en familia esta historia. Y al final, el cierre, mi idea es armar todos estos triangulitos en un banderín que pueda ir al frente, arriba de la pizarra, arriba así porque me lo imagino, pero arriba de la pizarra, con la frase: cuidar también es hacer historia, con las historias de los banderines, ¿no? Porque los niños y las niñas, cuando están aburridos en clase, leen lo que hay en la sala, entonces pueden ir recordando lo que estuvimos acompañando. Y terminar con estas preguntas, ¿no? ¿Qué aprendimos hoy sobre quiénes hacen historia? ¿Por qué cuidar también son acciones históricas? ¿Cómo cambiar nuestra mirada de la historia si incluimos estas experiencias? Y esperar que, si es que va bien, si es que todo funciona bien, mi idea es hablar nuevamente con las familias. Yo estoy en eso avanzada porque tengo mi jefatura en un sexto, entonces creo que me va a servir mucho. Y plantear a las familias que nos puedan también mejorar ese relato o enviar nuevos, y
elegir unos 4 textos por cada uno, son unos 12 textos, y crear un mini podcast para compartirlo en la comunidad educativa, donde puedan escucharlos desde, no sé, por los otros cursos, algo así. Espero, todavía no lo hago, espero que me resulte bien, pero creo que es súper importante hablar de los trabajos de cuidado, es muy importante hablar de las historias simples dentro de nuestra historia, tanto nacional como feminista, así que, bueno, esa es la propuesta que les traía. Muchas gracias. Agradecemos la experiencia y por último vamos a escuchar a Valentina Concha, que nos visita desde la región del Biobío. Es profesora de Historia y Geografía de la Universidad de Concepción, cuenta con más de una década de experiencia en el aula, además es coordinadora pedagógica de LOTA Creando Comunidad. Es dirigente sindical y autora del libro El Día del Minero en la Cuenca del Carbón. Conoceremos un proyecto titulado Educación no sexista en el carbón, pedagogías de resistencia en territorios mineros. Hola, ¿se escucha? Buenas tardes a todas, todos y todes. Muchas gracias por la invitación. Estoy muy contenta de estar aquí compartiendo lo que titulé Educación no sexista en el carbón, pedagogías de resistencia en territorios mineros. Voy a tratar de ser bien escueta y les voy a hablar en el fondo de una serie de prácticas pedagógicas que realizo en el colegio en el cual trabajo. En el colegio en el cual trabajo yo y también en el centro cultural del cual soy parte. Como docentes tenemos una serie de desafíos. El día de hoy hemos escuchado a bastantes experiencias pedagógicas y créanme que es más difícil aún cuando trabajamos en ciudades, en localidades alejadas de la urbe. Cuando nos distanciamos de las grandes ciudades, los desafíos son mayores y no tan solo por los recursos, sino que también con la idiosincrasia propia de las comunidades más rurales o más alejadas de las grandes ciudades. Y en ese caso yo tengo la misión de trabajar en un contexto complejo. Trabajo en la comuna de Coronel y de Lota, históricamente conocido, ¿no es cierto?, por sus luchas sociales. Sin embargo, presenta índices altos de violencia de género. Por lo tanto, son zonas tremendamente machistas y educar con una perspectiva feminista, realizar una educación y prácticas no sexistas es una labor no tan fácil. Así que les voy a contar más o menos cuáles son mis experiencias y mis prácticas pedagógicas en torno a esto. Las mujeres en el currículum nacional, ya aquí la compañera nos habló del tema y tenemos varios elementos en común que estamos trabajando. Es complicado, ha mejorado bastante, ¿no es cierto?, el currículum, no lo voy a decir bastante, ha mejorado un poco, pero está la deuda de incorporar en la historiografía, los textos del estudiante, mayor número de mujeres, incluir en las fuentes históricas a historiadoras. La deuda persiste y pese a ello, pese a esa dificultad de que el Ministerio de Educación y los expertos no nos acompañen, se hace un intento por incorporar a las mujeres en la historia. Voy a tratar de ser súper rápida y comentarles cuál es mi labor, ¿no es cierto?, con los quintos y sextos, hablar de las mujeres en la política, las mujeres bacanas también, las mujeres del bajo pueblo, las mujeres indígenas, sexto, mujeres en la independencia, las mujeres destacadas del siglo XIX y siglo XX, y acá yo voy a robarle a mi colega su actividad, si me lo permite, porque, claro, yo estaba incurriendo acá en una falta, hablar de las bacanas, de clase alta, y necesitamos hablar de todas aquellas del bajo pueblo, y lo vamos a incorporar acá gracias a la colega. Séptimo básico, mujeres griegas y romanas. La IA me ayudó bastante a encontrar fuentes secundarias importantes, debo decir. Yo me apoyaba con la inteligencia artificial porque muchas veces el trabajo de buscar, ¿no es cierto?, fuentes históricas primarias y secundarias resultaba difícil.
tenemos que incluirlas en el discurso, las profesoras feministas. No es fácil porque no nos ayuda, ¿no es cierto?, el ministerio, pero esa es la labor de nosotros, investigar, indagar, buscar, resistir, ¿no es cierto?, en el aula. Mujeres en la historia local minera. Tengo como principio básico en mi comunidad educativa poner en valor a las mujeres del campo. Es una tarea difícil porque siempre la historia y la historiografía minera pone muy en alto al minero. Bueno, son conocedores todos ustedes, ¿no es cierto?, de los hechos grandilocuentes en torno al sindicalismo y a la lucha obrera, pero la mujer queda relegada a lo doméstico. Queda relegada al pan amasado, al lavado, a la olla común, ¿no es cierto?, quitándole mérito también a esos roles que son tremendamente significativos. Y bajo ese punto de vista, mi labor ha sido poner como centro a las mujeres. ¿Podemos ir a la siguiente y después volver? Sí. Poner en valor a las mujeres dentro del patrimonio, comentarles algunas de las actividades que yo realizo, que no es el Día del Patrimonio, sino que son las semanas del patrimonio, y realizamos en conjunto con el Departamento de Historia en mesas redondas, donde invitamos principalmente a mujeres destacadas de la zona local, emprendedoras que realizan pan amasado, mujeres que lideran proyectos de turismo en los cuales se pone en valor el rol femenino y se escapa un poco del discurso del varón, de la mina, sino que se pone, vuelvo a reiterar, en valor a la mujer y darle, ¿no es cierto?, el significado que tienen las mujeres en el carbón y que realmente la historiografía no les ha dado el espacio que merecen. Las tareas pedagógicas que realizo con los chiquillos son salir un poco de la historia tradicional, inmiscuirse en el mundo obrero y en las prácticas femeninas, que ellos reconozcan y valoren el rol de sus abuelas, no solo del abuelo minero, que fue parte de luchas importantísimas, huelga larga, huelga grande del 20, huelga larga del 60, sino que las mujeres, que muchas veces fueron ellas quienes no enviaban el manche al minero para que no fueran a trabajar. Fueron ellas las que organizaron, ¿no es cierto?, las ollas comunes. Entonces, las áreas pedagógicas se escapan de la historia tradicional y apuntan a esta historia un poco más desconocida. Realizamos también el stand de las regiones, donde cada grupo de sexto básico caracteriza una región determinada de Chile. Y ahí también se le da protagonismo a la labor femenina, a la importancia de la tradición, del folclore, de lo culinario. Participan activamente los apoderados de esas actividades, sobre todo las mamás, las tías, las abuelas. Las áreas pedagógicas lo mismo, la idea es involucrar a las familias dentro de estas actividades, y si yo propongo 10 actividades, 5 se me rechazan, pero las otras 5 se me aprueban, y ahí es una constante lucha para poder resistir. Actividades en el 8M también, murales con mujeres destacadas, y ahí tener que agachar el moño cuando me dicen tenéis que sacar a la Angela Davis, no puede ir a grabar el mural, la Gladys Marín tampoco, pero ahí seguimos resistiendo, seguimos sacando a los chiquillos de las salidas pedagógicas, hablándoles de patrimonio, visibilizando, visibilizando a las mujeres y memoria en la historia local. Los chiquillos de segundo ciclo y de enseñanza media en Coronel conocen quién es María Galindo, detenida desaparecida de la comuna de Coronel. Conocen el rol de Norma Hidalgo, la única alcaldesa elegida democráticamente en la comuna. Y conocen a Marcia Miranda, que hace un rato les hablaron de ella en el Museo de la Memoria. Marcia Miranda sufrió violencia política sexual. Ella se quita la vida inmolándose en la plaza de Lota, y es un hecho absolutamente desconocido, no tan solo en Chile, sino que en Coronel y Lota. Que se conoce a Sebastián Acevedo, todo Chile lo conocemos, pero la Marcia Miranda no. Entonces, mis chiquillos conocen a las mujeres, conocen el rol que tuvieron sus abuelas,
lo valoran, tratamos de visibilizarlo. Es difícil a ratos, sí, pero ahí tratamos, ¿no es cierto?, de poner un granito de arena. Sí. Además, contarles rápidamente que soy coordinadora pedagógica del Centro Cultural Gota de Leche, que funciona en un monumento histórico nacional, Isidora Cousiño, y ahí hacemos divulgación y difusión de la cultura minera, poniendo valor siempre a las mujeres. Y comentarles también que realicé una publicación con mi agrupación que lleva por nombre El Día del Minero en la Cuenca del Carbón, testimonio de la lucha obrera. Es un relato bien pequeño, pero didáctico, en el cual relatamos de manera muy breve la lucha obrera en el siglo XX y la importancia no solo del minero, sino de la mujer, de la compañera. Y es un testimonio de la lucha obrera que conocen todos ustedes, pero que muchas veces los chiquillos de allá mismo no conocen cómo debiera ser, desconocen su historia reciente. Así que eso, a grandes rasgos, traté de ser lo más concisa posible en estas experiencias pedagógicas. Y para finalizar, quiero parafrasear, ¿no es cierto?, Bell Hooks, la educación como práctica de la libertad. Es una forma de enseñar que invita a la participación, al diálogo y al cambio. Y ese es mi llamado al cambio, coleguita, a avanzar, a dialogar, a poner en valor a la mujer. Gracias. Un aplauso para todas. Consultas, comentarios. ¿Hay preguntas anotadas? ¿No? Si no, podemos hacer Quiero tomar el micrófono para hacer algún comentario, alguna pregunta. Sí, yo igual. Una reflexión que se puede con la última Sí, se escucha. no sé si han pensado también en quizás pasar esto a alguna actividad de clase, pero lo último que viste me llamó mucho la atención de cómo reescribimos la historia cuando borramos a las mujeres o como personas históricamente excluidas, que no aparecen en los registros como oficiales de la historia, cómo también entendemos ahora las fechas, ya sea de cualquier tipo de clase, incluso como de discursos de odio o incluso discurso machista, cómo también nos organizamos y estamos borrando la historia. O sea, cómo entender nosotros como sujetos históricos y también como agentes de cambio en nuestro entorno social. ¿Por qué después? Sí, es muy abierta la pregunta. Bueno, en relación a mí me pasa que cuando pienso en la pedagogía siempre pienso en la gran labor que tenemos dentro del aula, pero que nos queda súper pequeño, ¿no? Por estas avalanchas que tenemos que constantemente intentan borrarnos o intentan combatir lo poco que se ha avanzado. En el caso mío como profesora de historia, pero además como feminista, una de las cosas que yo considero, no sé si estoy tomando en tu pregunta ahora que yo lo pienso, es que una de estas reuniones que tenemos entre profesoras, profesores feministas, puede ser una forma de combatir esta avalancha gigante, y también el trabajo diario en el aula. Yo pensaba lo que está pasando en Argentina, por ejemplo, ahora, en este mismo instante, donde nuevamente se están poniendo en tela de juicio, bueno, y acá también, ¿no? Palabras como dictadura, que son eternas luchas que hemos tenido, ni hablar con las identidades que probablemente va a seguir siendo el camino del proceso
conservadurismo súper fuerte porque no, bueno, sabemos que son oleadas y en este momento estamos como en una ola creciente. Entonces la única forma que nos queda es intentar que las nuevas generaciones, que yo creo que sí vienen, algunas vienen bastante críticas, otras vienen con este aprendizaje muy desde la casa, pero hay varias como luces de esperanza de estas nuevas generaciones que esperemos que tomen también la batuta de nuevos movimientos. A mi parecer, y quizás es muy de profe de historia decirlo, pero yo creo que la única forma de contrarrestar esto es que lo que hagamos en el aula también salga a la calle. Porque en nuestro pequeño nicho no podemos hacer algunos cambios que la avalancha está haciendo desde la legalidad, desde la política, la televisión, todos los poderes. Entonces, no sé si respondo a mi pregunta, pero a mi parecer el aula y la calle son factores fundamentales para este momento. Que no puede pasar de moda los derechos humanos. Todos los años hago entrevistas sexto básico entrevistando a los abuelos en el contexto de dictadura militar. Dije este año no estoy aburrida de corregir porque son las entrevistas son súper largas. Me demoro como un mes en corregir y no, hay que hacerlo. Hay que seguir con ese trabajo de memoria. Aunque tarde un mes en corregir y en conocer y en visibilizar y ahí nos damos cuenta que el horror no está en los libros de historia, está ahí mismo. Ahí nos damos cuenta que son nietos de desaparecidos, de torturados, y lo desconocíamos en la comunidad educativa. Entonces, vamos a darle unos con la memoria, aunque tardemos en corregir. Sí, agradecemos. Justo hay un factor común en el que de verdad trabajamos acá las tres colegas y que lo tomo para la pregunta que realizaron. Yo creo que en las últimas décadas, de verdad que ¿por qué estamos borrados de la historia, verdad? ¿Y qué hacemos contra aquello? Y eso tiene causas. Entonces, cuando se genera este movimiento por la visibilización del trabajo de cuidados, del trabajo doméstico, que finalmente es el que sostiene la vida, y el reconocimiento también de eso que debe ser en el fondo un trabajo remunerado, creo que precisamente va en la dirección correcta primero para comprender por qué accesible, ¿verdad? Las mujeres fuimos relegadas precisamente al espacio de lo privado y desde ahí se desenvuelve nuestra vida y por qué no pudimos, ¿verdad? O en nuestra historia, ¿verdad? Tenemos a quienes nos anteceden que estuvieron, siguen hoy día dependiendo económicamente de algún hombre, ¿verdad? Que les pueda proporcionar aquello para la subsistencia, ¿verdad? Porque finalmente cuando la institucionalidad comienza a operar de determinada manera y nos relega a ese espacio, finalmente lo que nos quita es la posibilidad de la independencia económica y la posibilidad de poder tener una vida plena finalmente, de tomar nuestras decisiones. Entonces, desde ahí, ¿verdad? Situarnos desde ahí para entender también por qué somos las sujetas, ¿verdad? Víctimas de todas las violencias que conocemos, ¿verdad? Siendo la más terrible de ellas, por supuesto, el feminicidio. Entonces, cuando finalmente, dentro de todas las luchas que estamos dando, de todas las discusiones que estamos dando, ya sea en el espacio de escuela, pero también en otro espacio, poder relevar esto central, insisto, para la comprensión, ¿verdad? De cómo, por qué en qué momento, ¿verdad? Se originan todos estos tipos de violencia. Creo que es algo en lo que tenemos que seguir enfatizando, más todavía, ¿verdad? Comprender, es como la génesis de cuando comienza esta parte de la historia donde somos finalmente víctimas permanentes de distintos tipos de violencia.
Bueno, agradecer a las tres ponentes. Finalmente creo que educar el feminismo siempre va a ser un desafío para todos los contextos, más todavía en un escenario donde